las sombras de la Sierra de Sinaloa, 3 hombres reescribieron las reglas del contrabando en México. No con ejércitos, sino con astucia. No con violencia ciega, sino con poder político. Estos 3 sinaloenses transformaron el tráfico artesanal de mercancía ilegal en la primera corporación criminal de México, el Cártel de Guadalajara. Una organización que controlaría casi todas las rutas del narcotráfico mexicano durante una década entera y cuya caída daría origen a los carteles que hoy conocemos. Esta es la historia real de cómo un ex policía, un campesino astuto y un contrabandista discreto fundaron un imperio que cambió México para siempre. La Sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, conocida como el Triángulo Dorado, era el corazón verde de México. Miles de hectáreas de amapola y sustancia verde crecían entre montañas, alimentando a familias enteras que no tenían más opciones. Pero ese año todo cambió. La Operación Cóndor invadió la región como una tormenta militar. Más de 10,000 soldados del ejército mexicano, helicópteros artillados, estrategias aprendidas de dictaduras sudamericanas. La misión: erradicar el cultivo de mercancía ilegal. El resultado: muerte, desapariciones, éxodo masivo. Cientos de campesinos huyeron hacia las ciudades. Familias enteras se desplazaron a Guadalajara, Culiacán, incluso cruzaron a Estados Unidos. Los pequeños traficantes quedaron desarticulados. Pero había algo que los militares no previeron. Al dispersar a los narcotraficantes de Sinaloa, no los eliminaron. Los obligaron a evolucionar. Los forzaron a reorganizarse lejos de las montañas, en las ciudades. Y en ese caos, 3 hombres vieron una oportunidad que nadie más pudo ver. El arquitecto Miguel Ángel Félix Gallardo. Nacido el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa, Miguel Ángel Félix Gallardo no parecía destinado a convertirse en el narcotraficante más poderoso de México. Era alto, delgado, de modales refinados, pero tenía algo que pocos en el mundo del crimen poseían: conexiones políticas reales. Félix Gallardo no empezó como criminal. Empezó como agente de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa. Después escaló. Se convirtió en guardaespaldas personal del gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis, en la década de 1960. Aprendió los secretos del poder, conoció a políticos, militares, jueces. Entendió que en México el verdadero poder no estaba en las armas, sino en los contactos. Cuando la Operación Cóndor destrozó las estructuras tradicionales del narcotráfico en Sinaloa, Félix Gallardo vio el tablero completo. Los viejos capos estaban muertos o huyendo. Pedro Avilés Pérez, considerado el primer gran narcotraficante mexicano y pionero en usar avionetas para traficar mercancía ilegal, había sido abatido en 1978 en un tiroteo con la Policía Federal. Algunos dicen que fue traicionado por sus propios hombres, que querían formar su propio cartel. Su muerte dejó un vacío de poder enorme. Félix Gallardo no era el más violento ni el más rico, pero era el más inteligente. Sabía que el futuro del narcotráfico no estaba en la sierra, sino en las ciudades. No en plantíos dispersos, sino en operaciones centralizadas. No en enfrentarse al gobierno, sino en comprarlo. Y para construir ese imperio necesitaba socios. El productor Rafael Caro Quintero. Rafael Caro Quintero nació en octubre de 1952 en Badiraguato, Sinaloa, el mismo pueblo que décadas después daría origen a El Chapo Guzmán. Su familia era pobre, tan pobre que cultivar amapola y sustancia verde no era un crimen, era supervivencia. Cuando su padre murió, Rafael, siendo apenas un adolescente, asumió la responsabilidad de mantener a su familia. Y lo hizo de la única forma que conocía: sembrando. Pero Caro Quintero no era un campesino común. Tenía una visión empresarial innata. Mientras otros sembraban pequeñas parcelas escondidas, él pensaba en grande. Antes de formar el Cártel de Guadalajara, Caro Quintero trabajó para Pedro Avilés Pérez, aprendiendo las rutas, los métodos, los contactos en Estados Unidos. Cuando Avilés murió, Caro Quintero se quedó con el conocimiento y la infraestructura de producción. Era joven, audaz y tenía algo que Félix Gallardo no tenía: dominio absoluto sobre el cultivo y la producción de sustancia verde a escala industrial. Lo llamarían el narco de narcos, y ese título no era exagerado. El veterano Ernesto Fonseca Carrillo. Ernesto Fonseca Carrillo nació el 1 de agosto de 1930 en Badiraguato, el mismo pueblo de Caro Quintero, pero más de 2 décadas antes.
Para cuando se formó el Cártel de Guadalajara, Don Neto ya era un veterano del contrabando. Había estado involucrado en el tráfico de mercancía ilegal desde principios de los años 70, operando rutas desde Ecuador hacia México y de ahí a Estados Unidos. Don Neto era de la vieja escuela sinaloense. Discreto, silencioso. Dejaba que sus socios, Félix Gallardo y Caro Quintero, acapararan los reflectores mientras él manejaba operaciones desde las sombras. También trabajó bajo las órdenes de Pedro Avilés Pérez, y cuando el pionero cayó, Don Neto se unió a Félix Gallardo y Caro Quintero. No por ambición desmedida, sino porque entendía que el futuro del narcotráfico requería organización, no rivalidad. Mientras Félix Gallardo era el cerebro político y Caro Quintero el genio de la producción, Don Neto era el operador silencioso que hacía que todo funcionara. La fundación. Entre 1978 y 1980. Tras la Operación Cóndor y la muerte de Pedro Avilés Pérez en 1978, los narcotraficantes de Sinaloa estaban dispersos. Muchos huyeron a Jalisco, específicamente a Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. Era cosmopolita, tenía infraestructura, estaba lejos de la sierra militarizada, pero lo suficientemente cerca de la frontera norte. Entre 1978 y 1980, en algún lugar de Guadalajara, los tres hombres se reunieron. No hay un documento fundacional, no hay fecha exacta, pero el acuerdo era claro: unir fuerzas, controlar las rutas, centralizar el tráfico. Félix Gallardo aportaría la protección política y la estructura organizativa. Caro Quintero manejaría la producción masiva de sustancia verde. Don Neto se encargaría de las operaciones de logística y las rutas internacionales. Así nació el Cártel de Guadalajara. Fue la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico. Antes de ellos, el tráfico era desorganizado, fragmentado, controlado por pequeños grupos familiares o individuos. Ellos lo corporativizaron, y a diferencia de las mafias tradicionales, el Cártel de Guadalajara no se basaba en jerarquías rígidas ni violencia indiscriminada. Se basaba en sobornos masivos, protección gubernamental y eficiencia empresarial. Pero la historia del Cártel de Guadalajara no se completa sin mencionar a un personaje clave que pocos conocen: Juan Ramón Mata Ballesteros. Este narcotraficante hondureño, nacido en 1945, fue el responsable de la conexión entre los carteles colombianos de Medellín y Cali con el Cártel de Guadalajara. Mata Ballesteros no solo era traficante, era un empresario del transporte aéreo. Su compañía, Setco Airlines, suministraba el transporte de más del 60% de la polvo blanco que ingresaba a territorio estadounidense. Lo más impactante es que Mata Ballesteros operaba bajo el conocimiento y protección de la CIA. Durante la década de 1980, su red de transporte se usó para traficar armas a los contras nicaragüenses, la fuerza anticomunista que Estados Unidos financiaba secretamente para combatir al régimen sandinista. A cambio, la CIA hacía la vista gorda sobre sus operaciones de narcotráfico. Era el escándalo conocido como Irán-Contra, mercancía ilegal por armas, con el gobierno estadounidense como cómplice silencioso. Mata Ballesteros murió en prisión en Estados Unidos el 30 de octubre de 2025, después de cumplir décadas de condena. La expansión de la sustancia verde a la polvo blanco. Al principio, el Cártel de Guadalajara traficaba lo que conocían: sustancia verde y amapola hacia Estados Unidos. Las rutas ya estaban establecidas desde los tiempos de Pedro Avilés. Pero en la década de 1980 algo cambió el juego por completo: la polvo blanco colombiana. Los carteles de Medellín y Cali, liderados por figuras como Pablo Escobar, producían polvo blanco en masa en las selvas de Colombia. La enviaban en avionetas hacia islas del Caribe y de ahí a Estados Unidos. Pero la ruta caribeña estaba saturada. Las autoridades estadounidenses intensificaban controles. Los colombianos necesitaban nuevas rutas. Félix Gallardo fue el primero en ver la oportunidad. Ya había establecido una infraestructura logística impresionante: rutas terrestres, túneles, pistas clandestinas, redes de distribución, políticos comprados. No necesitaba construir nada nuevo, solo ofrecer el servicio a los colombianos. El acuerdo era simple: los colombianos producían la polvo blanco, los mexicanos la cruzaban hacia Estados Unidos. A cambio, el Cártel de Guadalajara recibía un porcentaje del cargamento o un pago por servicio. Esto fue revolucionario. La polvo blanco empezó a fluir en cantidades industriales.
y el Cártel de Guadalajara se convirtió en el intermediario indispensable. Para finales de los años 70 y durante toda la década de 1980, controlaban casi todas las operaciones de tráfico de estupefacientes en México. El verdadero secreto del Cártel de Guadalajara no era la violencia, era la corrupción sistémica. Félix Gallardo entendía que enfrentarse al gobierno mexicano era suicidio, pero comprarlo era rentable. La Dirección Federal de Seguridad, conocida como DFS, era la agencia de inteligencia mexicana encargada de proteger al presidente y combatir amenazas. Pero en la práctica, la DFS se convirtió en el brazo armado del Cártel de Guadalajara. Agentes de la DFS proporcionaban credenciales oficiales a narcotraficantes, los escoltaban, les advertían sobre operativos, incluso participaban en secuestros y torturas. Rafael Caro Quintero recibió credenciales de la DFS que lo hacían técnicamente intocable. Comandantes de la Policía Judicial estaban en la nómina de Don Neto. Políticos, gobernadores, incluso militares recibían sobornos. No era corrupción aislada, era un sistema. Uno de los casos más escandalosos fue el de Rubén Zuno Arce, cuñado del expresidente Luis Echeverría. Zuno Arce era propietario de plantíos de sustancia verde y operador clave del Cártel de Guadalajara. Cuando un teniente mexicano descubrió sus plantaciones y comenzó a arrestar campesinos, todos confesaron que las tierras pertenecían a Zuno Arce. El comandante superior del teniente se coordinó directamente con el narcotraficante para detener la destrucción de los cultivos. Otro nombre que resuena en las sombras es el de Manuel Bartlett Díaz, quien era secretario de Gobernación en 1985. Documentos desclasificados de la DEA lo señalan como una de las figuras que supuestamente conocía de las operaciones entre cárteles y agencias gubernamentales mexicanas y que habría facilitado la protección a cambio de sobornos. Bartlett ha negado categóricamente estas acusaciones, pero las sospechas permanecen. El rancho que cambió todo. Búfalo, 1984. Rafael Caro Quintero tenía un sueño: construir la plantación de sustancia verde más grande del mundo. No cientos de hectáreas dispersas en montañas, miles de hectáreas concentradas, industrializadas, custodiadas. Y lo logró. En Chihuahua, en un lugar remoto llamado Colonia Búfalo, Caro Quintero construyó un imperio verde. 6,000 hectáreas de sustancia verde. 10,000 personas trabajando en siembra, cosecha, empaquetado y distribución. Sistemas de riego, seguridad armada, pistas de aterrizaje. Era una ciudad dedicada exclusivamente a producir mercancía ilegal. Pero había un problema. Un agente de la DEA llamado Enrique Camarena Salazar, conocido como Kiki, estaba investigando al Cártel de Guadalajara desde 1981. Asignado a la oficina de Jalisco, Camarena se infiltró haciéndose pasar por agricultor. Recopiló información durante años y en 1984 descubrió el Rancho Búfalo. El 6 de noviembre de 1984, más de 400 soldados mexicanos y decenas de helicópteros irrumpieron en el rancho. Fue el mayor golpe al narcotráfico en la historia de México hasta ese momento. Aseguraron entre 2.500 y 10,000 toneladas de sustancia verde, según diferentes fuentes. Arrestaron a decenas de trabajadores. Destruyeron la infraestructura. Caro Quintero perdió millones de dólares en una sola operación. Algunos estiman que el valor de la cosecha superaba los 2,000 millones de dólares de la época. Y sabía exactamente quién era el responsable: Kiki Camarena. El error fatal, el secuestro de Camarena. El 7 de febrero de 1985, Enrique Camarena salió de la oficina de la DEA en Guadalajara para reunirse con su esposa. Nunca llegó. Pero el plan para secuestrarlo se había gestado días antes. Según reveló El Sol de México, la noche del 3 de febrero de 1985, Don Neto y Caro Quintero orquestaron el secuestro durante una fiesta en la casa de Víctor Manuel López Razón, un agente de la Policía Judicial del Estado de Jalisco y guardaespaldas de Don Neto. Ese día, 4 hombres, Samuel Ramírez Razo, José Luis Gallardo Parra, Jorge Fonseca Uribe el Güero y Gerardo Ramón Torres Lepeca, lo secuestraron en plena calle. José Luis Gallardo tenía un contacto dentro del consulado estadounidense, un empleado de visado de pasaportes que ayudó a identificar a Camarena cuando salió del edificio. Lo entregaron directamente a Rafael Caro Quintero. Camarena fue llevado a una casa ubicada en Lope de Vega 881, en Guadalajara.
Allí lo esperaban Caro Quintero, Ernesto Fonseca Carrillo y probablemente Miguel Ángel Félix Gallardo. También estaban presentes agentes de la DFS como Sergio Espino Verdín y policías como Mario Martínez Herrera. Un médico llamado Humberto Álvarez Machaín fue forzado a mantener vivo a Camarena durante las sesiones de tortura. Lo que sucedió durante las siguientes 48 horas fue una de las torturas más brutales documentadas en la historia del narcotráfico mexicano. Camarena fue interrogado violentamente. Le exigieron nombres de informantes, detalles de operaciones, información sobre infiltrados. Durante el interrogatorio, que fue grabado en audio, Camarena confesó que llevaba años investigando las operaciones de tráfico de sustancia verde y polvo blanco del cartel. Lo golpearon repetidamente. Le introdujeron trozos de tela en la boca. Le obstruyeron las vías respiratorias con cinta adhesiva. Lo golpearon en la cabeza con una llave en forma de L hasta destrozarle el cráneo. El 9 de febrero de 1985, Enrique Camarena murió por asfixia y trauma cráneoencefálico. Junto con él, asesinaron al piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, quien había ayudado a la DEA en operaciones aéreas. Los cuerpos fueron trasladados y abandonados en un rancho de la comunidad de La Angostura, municipio de Vista Hermosa, Michoacán. Fueron encontrados el 5 de marzo de 1985. Operación Leyenda, cuando Estados Unidos declaró la guerra. La muerte de Kiki Camarena desató una crisis diplomática sin precedentes entre México y Estados Unidos. No fue solo el homicidio de un agente federal. Fue un mensaje de que el cártel de Guadalajara operaba con total impunidad, torturando y ejecutando funcionarios estadounidenses en territorio mexicano sin consecuencias. La respuesta de Estados Unidos fue brutal y coordinada. La DEA lanzó la Operación Leyenda, nombrada así en honor a Camarena. Fue la primera gran operación de la agencia centrada en desmantelar completamente una organización criminal extranjera. El administrador de la DEA, John C. Lone, declaró que no descansarían hasta llevar a todos los responsables ante la justicia estadounidense. Cientos de agentes fueron desplegados no solo en Estados Unidos, sino en México, Centroamérica y el Caribe. Se estableció un equipo de tarea especial con más de 150 agentes trabajando exclusivamente en el caso Camarena. La presión sobre el gobierno mexicano fue inmensa y multifacética. Estados Unidos implementó la Operación Intercepción 2, cerrando prácticamente la frontera durante semanas. Cada vehículo que intentaba cruzar hacia Estados Unidos era inspeccionado minuciosamente, causando retrasos de hasta 8 horas en los cruces fronterizos. El comercio bilateral se paralizó. Las pérdidas económicas para México fueron millonarias. El mensaje era claro: o el gobierno mexicano entregaba a los responsables, o la frontera permanecería cerrada indefinidamente. La Operación Leyenda reveló la profundidad de la corrupción en México. Agentes de la DEA descubrieron que funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, incluidos miembros de la DFS, habían participado directamente en el secuestro y tortura de Camarena. Las grabaciones del interrogatorio, que duraron más de 30 horas, fueron analizadas por expertos forenses que identificaron voces de agentes mexicanos presentes durante la tortura. Esto confirmó lo que muchos sospechaban. El cártel de Guadalajara no solo contaba con protección gubernamental, sino con participación activa de agentes estatales en sus operaciones criminales. Los operativos se multiplicaron en territorio mexicano. La presión diplomática obligó al presidente Miguel de la Madrid a ordenar redadas masivas. Decenas de narcotraficantes menores fueron arrestados. Casas de seguridad fueron allanadas. Pero los grandes capos seguían prófugos. La cacería se extendió más allá de México. Agentes de la DEA rastrearon movimientos bancarios, propiedades, contactos en Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Europa. El 4 de abril de 1985, apenas 2 meses después del homicidio, Rafael Caro Quintero fue localizado en Costa Rica. Estaba escondido en la Quinta La California, una lujosa residencia en la comunidad de San Rafael de Ojo de Agua, Alajuela. Lo acompañaba Sara Cristina Cosío Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación de Jalisco y sobrina de un exgobernador. Autoridades costarricenses, presionadas por Estados Unidos, irrumpieron en la propiedad. Caro Quintero intentó sobornarlos ofreciendo millones de dólares, pero fue arrestado y deportado inmediatamente a México. Su captura fue celebrada como una victoria diplomática, pero también reveló hasta dónde llegaban sus conexiones. Viajaba con pasaportes falsos, credenciales de la DFS y suficiente dinero en efectivo para comprar su libertad en casi cualquier país.
Ernesto Fonseca Carrillo fue detenido poco después en Puerto Vallarta. A diferencia de Caro Quintero, Don Neto no intentó huir del país. Sabía que su edad y su perfil discreto no le permitirían evadir la presión internacional. Fue arrestado en su residencia sin resistencia y trasladado al penal de máxima seguridad. Pero el objetivo principal seguía libre: Miguel Ángel Félix Gallardo. Durante 4 años más, el jefe de jefes logró evadir la captura, operando desde las sombras, reorganizando el cartel, negociando con políticos y carteles colombianos. La Operación Leyenda no cesó. Agentes estadounidenses ofrecieron recompensas millonarias por información que llevara a su arresto. La presión sobre México no disminuyó, y lentamente su red de protección comenzó a desmoronarse. La caída del imperio. 1989, el fin de una era. Miguel Ángel Félix Gallardo fue finalmente detenido el 8 de abril de 1989 en Guadalajara. Pero su captura no fue producto de un tiroteo ni de una persecución épica. Fue una entrega negociada, silenciosa, casi ceremonial. Quien lo arrestó fue el comandante Guillermo González Calderoni, de la Policía Judicial Federal, un hombre que había trabajado tanto para el gobierno mexicano como para la DEA, y que conocía a Félix Gallardo desde años atrás. Eran compadres, habían compartido mesa, negocios, secretos. González Calderoni llegó al escondite de Félix Gallardo en Culiacán acompañado de un pequeño grupo de agentes. Tocó la puerta. Se anunció. No hubo violencia. Félix Gallardo salió, se despidió de su familia y se entregó sin resistencia. Sabía que su tiempo había terminado. La protección política que lo había blindado durante una década había desaparecido. Los políticos que antes aceptaban sus sobornos ahora lo veían como un lastre. Estados Unidos exigía su cabeza. Y el gobierno mexicano, presionado internacionalmente y debilitado por escándalos de corrupción, no tenía más opción que entregarlo. Pero la captura de Félix Gallardo no fue solo el fin de un hombre. Fue el fin de una era. El modelo centralizado que había creado, donde un solo capo controlaba todas las plazas y negociaba con todos los cárteles colombianos, colapsó con él. Durante años, Félix Gallardo había mantenido la paz entre los diferentes grupos de narcotraficantes mediante acuerdos, reparto de territorios y ganancias compartidas. Sin él, esa estructura se desmoronó. En diciembre de 1989, Rafael Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de prisión por el secuestro y homicidio de Enrique Camarena y Alfredo Zavala. Fue recluido en el Ceferezo del Altiplano, la prisión de máxima seguridad de México. Durante 28 años permaneció encarcelado hasta que en 2013 un tribunal colegiado decretó su liberación por supuestas irregularidades procesales, argumentando que no debió ser juzgado en el fuero federal, sino en el fuero común. La decisión causó indignación en Estados Unidos. La DEA y el gobierno estadounidense denunciaron que la liberación fue producto de corrupción y presiones políticas. Caro Quintero salió libre en agosto de 2013, pero su libertad duró solo 9 años. En julio de 2022 fue recapturado en un operativo en Sinaloa y permanece bajo custodia estadounidense enfrentando juicio. En 2025, grabaciones inéditas de su participación en la tortura de Camarena fueron presentadas como evidencia en tribunales de Estados Unidos, complicando aún más su situación legal. Miguel Ángel Félix Gallardo fue sentenciado en 2017 a 37 años de prisión por el homicidio de Camarena. Ha pasado más de 3 décadas encarcelado, primero en el Altiplano y posteriormente trasladado a un penal de menor seguridad en el estado de Morelos debido a su deteriorado estado de salud. Está ciego, sufre problemas auditivos severos y su salud se ha deteriorado dramáticamente. En entrevistas recientes ha mantenido que es inocente del homicidio de Camarena, alegando que fueron agentes de la DFS quienes tomaron el control del interrogatorio y que él nunca ordenó la tortura ni la muerte de la gente. Ernesto Fonseca Carrillo, Don Neto, cumplió una condena de 40 años, aunque gran parte de ella la pasó bajo arresto domiciliario debido a su avanzada edad y problemas de salud. Fue liberado oficialmente en 2025, a los 95 años. En noviembre de 2025 inició una acción legal exigiendo al gobierno mexicano compensación económica, alegando que su proceso estuvo plagado de irregularidades, tortura durante su detención y violaciones a sus derechos humanos. Su caso se suma a una larga lista de presos del narcotráfico que han denunciado abusos por parte de las autoridades mexicanas. La fragmentación que creó los carteles modernos.
Con Félix Gallardo en prisión, el cártel de Guadalajara se desmoronó. Pero no desapareció. Se fragmentó en múltiples organizaciones que se repartieron el territorio mexicano como si fuera un tablero de ajedrez. Y esa fragmentación dio origen a los carteles que hoy conocemos y que han convertido a México en uno de los países más violentos del mundo. Antes de ser capturado, Félix Gallardo, con la ayuda del comandante Guillermo González Calderoni, organizó una reunión cumbre en 1989. Las versiones difieren sobre el lugar exacto. Algunos dicen que fue en Acapulco, otros que en Guadalajara, algunos más que en la Ciudad de México. Pero el objetivo era claro: dividir territorios, asignar plazas y evitar una guerra civil entre los lugartenientes del cartel. Félix Gallardo sabía que su captura era inminente, y en lugar de dejar el poder al azar, decidió repartirlo entre sus operadores más leales y capaces. La plaza de Tijuana fue entregada a los hermanos Arellano Félix, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Benjamín Arellano Félix, nacido el 12 de marzo de 1952, fue considerado el fundador y cerebro del cártel de Tijuana. Junto con sus hermanos Ramón, Eduardo, Francisco Javier y Enedina, construyeron una de las organizaciones más violentas y sofisticadas de México. Se especializaron en la ruta de Baja California hacia California, controlando el cruce de Tijuana-San Diego, uno de los más transitados del mundo. Los Arellano Félix innovaron en métodos de violencia. Fueron pioneros en usar sicarios profesionales, en pagar a narcojuniors de familias adineradas para realizar homicidios y en infiltrar agencias policiales a niveles sin precedentes. Ciudad Juárez quedó bajo el control de Rafael Aguilar Guajardo, quien poco después fue asesinado, dejando el poder en manos de Amado Carrillo Fuentes, conocido como el Señor de los Cielos. Nacido el 17 de diciembre de 1954 en Navolato, Sinaloa, Amado Carrillo transformó el cártel de Juárez en una potencia criminal. Su apodo derivaba de su flota de más de 20 aviones Boeing 727 que usaba para transportar toneladas de polvo blanco desde Colombia hacia México. Se estima que en su momento de mayor poder, Carrillo Fuentes movía 4 veces más polvo blanco que cualquier otro cartel. Su organización controló el cruce de Ciudad Juárez-El Paso, convirtiendo a Juárez en una de las ciudades más violentas del planeta. La zona de Sinaloa fue dividida entre varios operadores, pero 2 nombres destacaron: Ismael El Mayo, Zambada García y Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, quienes eventualmente consolidarían el cártel de Sinaloa. El Chapo había trabajado bajo las órdenes de Miguel Ángel Félix Gallardo en el cártel de Guadalajara durante la década de 1980, desempeñándose como transportista y coordinador de cargamentos de polvo blanco. Era joven, ambicioso y tenía una habilidad innata para la logística. En 1989, cuando Félix Gallardo fue capturado, Guzmán y Héctor Luis El Güero Palma Salazar aprovecharon la fragmentación para formar su propia organización. El cártel de Sinaloa se convertiría en la organización criminal más poderosa del mundo durante las siguientes 3 décadas. Controló rutas en prácticamente todo México, estableció células en más de 50 países y se estima que en su apogeo generaba ganancias anuales superiores a los $3,000 millones. El Chapo Guzmán se convirtió en el narcotraficante más buscado del mundo, escapando 2 veces de prisiones de máxima seguridad, hasta su captura final en 2016 y extradición a Estados Unidos en 2017, donde fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años. Otras plazas fueron repartidas entre operadores menores: Sonora, Tamaulipas, Michoacán, cada una controlada por grupos que eventualmente crecerían y formarían sus propios carteles. Los Carrillo Fuentes en Juárez, los Valencia en Michoacán, que darían origen al cártel de Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leiva escindidos del cártel de Sinaloa, los Zetas surgidos como brazo armado del cártel del Golfo. Todos estos grupos tienen su origen, directa o indirectamente, en la fragmentación del cártel de Guadalajara. Esta división territorial transformó el narcotráfico mexicano. Lo que antes era un monopolio corporativo con reglas claras y un liderazgo centralizado se convirtió en un mercado fragmentado y violentamente competitivo. Las guerras entre carteles que han ensangrentado México desde los años 90 hasta hoy son consecuencia directa de esa fragmentación. Cada organización busca expandir su territorio, controlar más plazas, eliminar competidores, y en ese proceso decenas de miles de personas han muerto. Las guerras que nacieron del imperio. La fragmentación del cártel de Guadalajara no solo creó nuevas organizaciones, creó rivalidades mortales, traiciones sanguinarias y guerras que cobrarían decenas de miles de vidas.
Una de las más brutales fue la guerra entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Tijuana. Héctor Luis Palma Salazar, conocido como El Güero Palma, era socio cercano de El Chapo y había sido parte de las operaciones del Cártel de Guadalajara. Trabajaba como lugarteniente de Félix Gallardo en las rutas hacia California, pero los hermanos Arellano Félix, quienes habían recibido el control de Tijuana, lo veían como un rival peligroso que amenazaba su territorio. La tensión escaló rápidamente. Y en pleno combate, los Arellano Félix decidieron enviar un mensaje que quedaría grabado en la historia del narcotráfico mexicano como uno de los actos de crueldad más extremos jamás registrados. Los Arellano Félix infiltraron a un agente venezolano llamado Rafael Clavel Moreno en las filas del Cártel de Sinaloa. Clavel era atractivo, carismático, inteligente. Se ganó la confianza de la organización y, específicamente, de la familia de El Güero Palma. Durante meses, Clavel frecuentó reuniones, fiestas, operaciones. Nadie sospechaba. Y entonces ejecutó su plan. Clavel sedujo a Guadalupe Leija Serrano, la esposa de El Güero Palma. La convenció de que su esposo la engañaba, de que no la valoraba, de que merecía algo mejor. Y finalmente la persuadió de huir con él a San Francisco, California, llevándose a sus 2 hijos, Natalie y Héctor, de 4 y 5 años. Guadalupe, enamorada y manipulada, aceptó. Huyeron de México sin que Palma supiera dónde estaban. Una vez en San Francisco, Rafael Clavel ejecutó la segunda fase de su misión. Asesinó a Guadalupe Leija Serrano ejecutándola de forma violenta. Después llevó a los 2 niños a un puente y frente a sus ojos aterrorizados los decapitó. Metió las 3 cabezas en una caja de regalo, la envió por mensajería a México y la dirigió directamente a Héctor Luis Palma Salazar. Cuando el güero abrió la caja y vio las cabezas de su esposa y sus 2 hijos, algo se rompió en él para siempre. El mensaje de los Arellano Félix era claro: nadie estaba a salvo, ni siquiera las familias. La brutalidad del acto marcó un antes y un después en la violencia del narcotráfico mexicano. Antes de eso existía un código no escrito. Las familias no se tocaban. Después de ese acto, todo código desapareció. En venganza, el Güero Palma ordenó el homicidio de Rafael Clavel Moreno, quien fue localizado en una prisión de Venezuela y ejecutado brutalmente. También ordenó eliminar al abogado de Clavel y a 3 de sus hijos. La guerra entre el Cártel de Sinaloa y el de Tijuana se intensificó. Cientos de personas murieron en las calles de Tijuana, Culiacán, Mazatlán. Sicarios emboscaban a rivales. Familias enteras eran masacradas. Autoridades compradas miraban hacia otro lado. Esta guerra duraría más de una década y cambiaría la forma en que los carteles operaban. La violencia se volvió espectacular, pública, diseñada para aterrorizar. Los homicidios ya no eran silenciosos, eran mensajes, narcomantas, cuerpos colgados en puentes, ejecuciones transmitidas en video. Todo derivado de aquella fragmentación de 1989.